Listo, ya Bendiciones. estamos conectados. Gracias, gracias, buenas tardes. Desde México les saludamos con todo el gusto y con la bendición del Señor. Y en este día vamos a tratar un tema muy hermoso que es justamente la construcción del muro a partir de Nehemías. Y vamos a ver el tema levantando los muros en las naciones. En el tiempo de hoy vamos a levantar ese muro, pero ¿cuál es ese muro? ¿Qué es lo que hizo Nehemías? ¿Quién era Nehemías? ¿Qué es lo que podemos aprender de él? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les doy las gracias de donde te conectas, ya sea desde América o de cualquier otra parte del mundo, en Europa, en África o en Oceanía. Haremos esta transmisión en español y esperamos que sea de bendición para tu vida. Permítanme compartirles la pantalla para que podamos tener claridad sobre esta situación que vamos a tratar el día de hoy, esperando que sea de bendición para cada uno de ustedes y deseando que puedan aprender un poco más de lo que el Señor está hablando a su pueblo en este tiempo. Tenemos ahí en la pantalla, les voy a poner la presentación. Esperamos que ya la estén viendo, se las voy a compartir para que lo puedan visualizar. Gracias. Levantando los muros en las naciones. Tiempo de Nehemías. Nehemías fue un profeta del Señor, el cual estuvo en los tiempos de el reinado de Persia. Y es una bendición el hecho de estudiar sobre Nehemías. Nehemías es un líder que hoy se necesitaría para muchas naciones. Muchas naciones necesitarían el tipo de Nehemías como un líder para enfrentar los tiempos de hoy. Nehemías, más que ser un líder religioso, que ser un líder del pueblo de Israel, tuvo un impacto mucho mayor dentro de ese momento histórico que le tocó vivir. Y vamos a comenzar viendo justamente qué significa Nehemías. Nehemías significa el Señor ha consolado. Y es justamente lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel después de que el pueblo de Israel vio cómo Jerusalén, su lugar de origen, su lugar más hermoso que tienen hasta el día de hoy, en ese tiempo había sido consumido hasta el fuego. Las puertas estaban quemadas. Los muros estaban derribados. Había un sinfín de situaciones que era tremendo lo que estaba pasando ahí. Y Nehemías justamente hace lo que su nombre indicó, que es consolar al pueblo de Israel, dándoles una nueva salida. Nehemías vivía en Susa, lo que hoy es Irán, ahí lo pueden ver en el mapa. Y me dediqué a investigar exactamente en dónde estaba Susa y es más o menos justamente en la parte de la punta ya casi del Golfo Pérsico, donde está Kuwait, en la parte del norte de Kuwait y del Golfo Pérsico, viene siendo al suroeste de Irán. Y Susa actualmente, pues prácticamente no queda nada de lo que fue en ese tiempo majestuoso, salvo algunos vestigios que dan justamente idea de cómo era ese lugar. A la izquierda podemos ver un palacio que es lo que creen que sería el palacio de ese tiempo donde estaba el rey de Persia y se llamaba Artajerjes primero. Y es un lugar muy, muy hermoso, la verdad, alrededor de lo que tiene en ese lugar Susa. Y es increíble cómo, si en este tiempo era hermoso, ¿cómo habrá sido en ese tiempo? Si tú te puedes imaginar
un hombre llamado Nehemías que servía como copero del rey, que le servía la copa al rey, que probaba justamente lo que el rey estaba tomando. Era increíble lo que estaba sucediendo ahí. Y Nehemías era cercano a las decisiones de gobierno. Nehemías estaba cercano tanto a las decisiones de gobierno, como hoy lo hay personas que están muy cercanas a algún presidente, a algún rey, y que tienen una influencia tremenda en las decisiones a veces de lo que toman los gobernantes, pero decisiones para bien, que lo llevó a Nehemías justamente a gobernar después la provincia de Judea en el año 445 al año 433 antes de Cristo. Estamos hablando que cuando sucedió toda esta situación de que se entera de cómo están las condiciones en Israel, en Jerusalén, fue aproximadamente en el año 455 cuando él intervino. Esto ya prácticamente 2500 años de eso. Ya es casi 2500 años. Es bastante en tiempo. No, a veces no logramos dimensionar la historia más allá de los 500 años. En el caso de nuestra nación, por ejemplo, a veces es difícil comprender lo que sucedió en la conquista, ya no digas en la conquista, lo que sucedió en la revolución, en el caso de México, por ejemplo, que fue hace 100 años. Hay otras naciones que tienen, en cambio, muy presente lo que vivieron hace 30 años, como es el caso de Cuba, por ejemplo. Y hay otras naciones que tienen tan presente su historia, como es el caso de Israel, como es el caso de Estados Unidos, donde muchísimos años y lo tienen guardado muy bien en su memoria. Y así se tiene guardado a Nehemías con mucho cariño y con mucho agrado por lo que él hizo, porque fue una persona agradable delante de la presencia del Señor, el cual bendijo al pueblo de Israel de una forma preciosa, tremenda. Vamos a ver qué fue lo que hizo. El imperio persa fue un imperio bastante amplio, bastante grande, no como el imperio romano, pero fue algo considerable. Y si tú ves el mapa, puedes encontrar ahí que está Macedonia, que está Tracia, que está Frigia, Capadocia, Cilicia, Siria, Mesopotamia, nombres muy conocidos. Pero ¿qué te parece si te dijera que ahí están los partos, los medos, lo que habla el libro de los Hechos, parte de las 13 naciones que habla Hechos 2? Ahí está también Egipto, donde un hombre llamado Moisés intervino. En fin, es tremendo lo que en ese momento estaba sucediendo en ese lugar que era el imperio persa. Era un imperio muy grande, muy amplio, y dentro de ese imperio estaba Jerusalén. Ahí lo puedes ver justamente donde está ese escudo de las Fuerzas Armadas de Israel en la actualidad. Y a la derecha de Jerusalén, muy a la derecha, está Babilonia y luego sigue Susa. Ahí era donde estaba justamente Nehemías sirviendo al rey. Por lo tanto, no era muy cercano el lugar, era una distancia algo considerable. Sin embargo, las noticias siempre se saben y las noticias malas dicen que saben más pronto que las buenas. Así que en este caso, Nehemías estaba en ese lugar. Y Nehemías se entera de parte de una persona, comienza diciendo Nehemías 1, se entera que el problema que está sucediendo en Jerusalén es gravísimo y él se aflige en su corazón. Esto nos demuestra entonces que Nehemías tenía un carácter humilde, íntegro. Humilde ¿por qué? Humilde porque era sensible a lo que estaba sucediendo. Él pudo haber dicho, yo estoy aquí en Susa, no tengo nada que ver en este momento en cuestión de residencia allá. Y es como actúan los líderes de hoy. No me importa lo que le suceda al vecino, no me importa lo que me suceda incluso a mi misma nación. Cuando se enteran
de una persona que está en desgracia, de una familia que está en desgracia o de un pueblo que está en desgracia. Es lo que comúnmente sucede. Sin embargo, Nehemías era un hombre humilde. Esa es la primera característica que podemos aprender de Nehemías. Nehemías, al ser un hombre humilde, lo que podemos aprender de él es que tenemos que ser sensibles a las necesidades y mucho más a las necesidades de lo que el Señor nos está revelando. En este tiempo, lo que vamos a estar viendo en esta hora es cómo puedo yo aprender de Nehemías para ponerlo en obra en el año 2020. Si bien hace 2500 años sucedió eso, hay características que no pueden negarse y no pueden dejarse o desecharse en este momento y mucho menos en esta pandemia. También Nehemías era un hombre íntegro que era responsable de sus actividades, de sus acciones, pero también tomaba en cuenta a la autoridad. Y tomaba en cuenta a la autoridad dándole en este caso a conocer lo que está sucediendo. Cuando el rey lo ve a Nehemías y ve que su rostro está triste, le dice, ¿qué es lo que sucede? Habla de un rey también que era sensible y que tenía comunicación con sus súbditos en este caso. Situación que a veces es complicada para estos tiempos. Pero interesante lo que respondió Nehemías. Nehemías pudo haberse quedado con su actitud de esto es mío, esto está pasando en la tierra donde está mi familia, donde está mi pueblo, pero no fue así. Él abrió su boca y le dijo, rey, está pasando esto. Y yo imagino la escena, él afligido y diciéndole, Señor, ¿qué hago? ¿Qué le diré al rey? Y abriendo su boca y diciéndole, rey, es que está pasando esto. Y me duele en mi corazón. Y si te das cuenta, acabo de hacer algo que es el siguiente punto. Nehemías es un hombre intercesor. Nehemías, lo increíble que puede rescatarse de todo esto es que no utilizó sus fuerzas, no pensó en sus fuerzas, en sus acciones. Él pudiendo ser ese copero del rey, podía decir ese servicio que tenía el rey, pudiera decir, yo puedo hacer las cosas por mis fuerzas. No lo hizo. Hoy en este tiempo tenemos que aprender que por nuestras fuerzas no logramos nada absolutamente. Y aquí hago una pausa. ¿Pero esto qué tiene que ver con levantar muros en las naciones? Que si no aprendemos lo que otras acciones han hecho algunos hombres, vamos a cometer los mismos o peores errores que cometieron otros que ya nos antecedieron. Tenemos que levantar muros, pero con base a ciertos preceptos que nos puedan ser útiles para el reino. Hablando del reino, Nehemías era un líder con visión. Nehemías tenía un liderazgo nato, como lo dicen ahora, un liderazgo que venía solamente del Señor, porque al leer todo el libro de Nehemías te vas a encontrar que en la escritura lo que refleja tanto Nehemías como el escritor, como Esdras, que también fue parte de esa escritura y que fue incluso un previo para que eso sucediera en Jerusalén, que se levantaran los muros y no fue posible realizarlo. Vemos que Nehemías era un líder visionario que tenía esa oportunidad de hacer cambiar la nación de Israel. Sin embargo, en ese tiempo, lo que Nehemías hizo fue no actuar por sí mismo, no actuar solitario, sino que Nehemías actuó como un líder con visión, sumando a los demás, por un lado, sujetándose a la autoridad, si lo quieren ver así, hablando con el rey, pero por otro lado también hablando con los que estaban en Israel. Eso me da cuenta de que era un hombre valiente en el cual no se detuvo
o no se atemorizó por hablar con alguien que estaba en ese nivel, que era un rey, y con el otro nivel, que eran los sacerdotes. Los sacerdotes del pueblo de Israel, las familias de Israel, no se detuvo en ello. Habló y no se contuvo en esa situación, sino que los organizó de forma tal que fue una estrategia, a lo que yo vi, excelente. No puedo ver una estrategia mejor que la que él diseñó en ese tiempo. ¿Cuál fue la estrategia que diseñó Nehemías? Nehemías, para levantar los muros, en el caso de Jerusalén, puso centinelas y edificadores. De ahí que podemos ver en la imagen que hay un hombre simulando ser Nehemías con una espada, pero de rodillas también. Él tenía la espada empuñada. Él sabía perfectamente que tenía que ir adelante, no detenerse, pero tenía también que estar de rodillas buscando la presencia de Dios. Por eso es un líder intercesor, porque él estaba intercediendo por el pueblo, porque él estaba acudiendo con el que primero tenía las respuestas de todo. Ayer, hoy y siempre, el Señor. Puso centinelas. De noche había gente cuidando cada X tiempo, cada X lugar. Los tenía por familias. Ahorita lo vamos a revisar. Y de una forma impresionante, algunos servían de noche y otros servían de día. O de noche hacían una actividad y de día hacían otra actividad. En el día estaban edificando, estaban construyendo. Nótese lo que estoy diciendo, estaban construyendo. No se fijó en los recursos, no se fijó en cómo iba a hacer para movilizar a la gente, no se fijó en cómo iba a lidiar con todos los que estaban en contra a su alrededor. Simplemente él lo que hizo fue, en esa visión, buscar del Señor, siendo humilde, siendo íntegro en todo lo que él hacía, y con esa visión, siendo valiente, desarrollando la estrategia. Estaban con espada y con trompeta también. Ellos estaban empuñando la espada porque sabían que en cualquier momento podía haber algo. Y estaban con trompeta porque estaban proclamando lo que estaba sucediendo ahí. Lo que iba a suceder en este 2020 en adelante es que nosotros vamos a tocar trompeta. Vamos a estar hablando la palabra del Señor día y noche, donde te encuentres, en la montaña, en la ciudad, en el campo, donde te encuentres. Habla la palabra del Señor. Haciendo una pausa en este momento, podemos ver que para este tiempo lo que tú tienes oportunidad de hacer para levantar los muros en las naciones, además de la oración, además de muchas otras situaciones que hemos aprendido, es que no va a ser un muro con resultados como los esperas, sino primeramente eres humilde. ¿Cuántos líderes tenemos en el mundo que no son humildes? Mucho menos íntegros. Estoy hablando de integridad, donde solamente el Señor conoce el corazón. Si tú no eres humilde para reconocer que solo de Dios provienen las cosas, que solo del Señor provienen las cosas, creo que está por demás hablar de integridad y mucho menos de que seas un intercesor. Pero si tú te comportas de una forma humilde e íntegra, el Señor, si tú lo deseas y te sumerges en Él, Él te va a llevar a interceder por tu nación y por las naciones. Porque no solamente, si te das cuenta, Nehemías no solamente fue a una familia y dijo, con ustedes me llevo bien, con ustedes voy a trabajar.
es que yo vengo de parte del rey. No, sino que en esa humildad él se acercó delante del Señor y le dijo, Señor, ¿qué hago? Pidió dirección y entonces hubo esa respuesta. Teniendo estas características, el Señor por ende te va a dar la visión y te va a decir qué hacer. Y créeme que el Señor habla. Y créeme que el Señor te dice, esto es lo que tienes que hacer. Pero para ello tienes que ser valiente y desarrollar esa estrategia tal y como Él la dicte. En este tiempo de 2020, levantar los muros en las naciones, que es un tiempo justamente de Nehemías, como en ese tiempo sucedió, el muro de Jerusalén. Tenemos que ser valientes y estrategas. Tenemos que saber quiénes son los centinelas y quiénes son los edificadores. ¿En qué horarios? ¿En qué momento? ¿En qué lugar? Es increíble cómo el Señor de una forma majestuosa, lo comentaba yo con una persona, como en mi nación está sucediendo lo mismo en otras, que es lo que estoy viendo, pero por lo menos en mi nación, el Señor ha levantado a personas, a ministerios, para estar orando a una hora determinada. Pero es increíble que cuando yo vi todos los que estaban orando, se cubrían las 24 horas de oración, porque estaban orando aproximadamente de 2 a 3 horas en promedio. Pero fijo a las 2 de la mañana, fijo a las 9 de la mañana y así, cada uno. Increíble. Unos a las 2, otros a las 5, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3 de la tarde, otros a las 7 de la noche, otros a las 9 de la noche y otros a las 12 de la noche. El Espíritu Santo está poniendo a cada uno en el lugar donde corresponde, al que se está dejando usar por Él, y está haciendo justamente eso, edificando los muros para que esto esté como Él quiere, para que nuestras naciones estén como Él quiere. Siguiendo en este punto, vamos a encontrar que Él intervino 12 años después. No fue de forma inmediata a lo que Esdras y los anteriores habían ya intervenido. Decíamos anteriormente que sucedió esto en el año 455 a.C. Y ahora viene la otra parte. Sí, Nehemías era humilde, era intercesor, era líder, todo lo que ya dijimos. Pero, ¿qué crees? Tuvo que ordenar la casa. ¡Wow! Eso es tremendo. En este tiempo, ordenar la casa es algo muy complicado. Los líderes no quieren ser ordenados. Sí, los líderes no quieren ser ordenados. No queremos ser ordenados. Y él lo que hizo fue justamente poner ese orden porque había un problema de deudas. Las gentes que estaban ahí de Israel, las familias, estaban perdiendo sus casas, sus tierras, por causa de la deuda. Entonces lo que él hace es decir, pero ¿por qué le prestas con usura? ¿Por qué le prestas con interés al que es tu hermano? No, eso no está bien. Y entonces hace una primera reforma, si lo quieres ver así. Y aquí, ojo con lo que estamos identificando. La primera parte tuvo que ver con Nehemías. Todo lo que él tenía que hacer. Esta segunda parte tiene que ver con lo que la familia tiene que hacer y con lo que la nación tiene que hacer. Él ordenó la casa y cuando la ordena, al decirle esto tanto a los sacerdotes como a las familias, lo único que hubo fue bendición. Restituyeron las tierras. Eso fue genial. Pero como buen líder, como líder con visión, no hizo todo él, sino que delegó responsabilidades. Habló con la familia sacerdotal, con las 42 familias que estaban ahí, los organizó y les dijo,
tú vas a estar de este lugar a este lugar, de este lugar a este lugar, y los fue ordenando conforme a las puertas. Pero todo esto sucedió porque él llevaba la responsabilidad en sus hombros, en sus lomos, como lo quieras ver, de hacer que eso fuera una realidad. Un excelente líder tiene que levantar los muros, pero delegando. No lo puedes hacer todo tú. En este tiempo el Señor lo que les ha hablado a los líderes que no quieren ordenarse es: tienes que soltar lo que dices que es tuyo. Esto no es tuyo. Todo es mío, dice el Señor. Yo te lo di para que lo administres, no para que lo posees y seas dueño de ello. Te comportes como un dueño. Y eso es relevante. Pero para eso tuvo que Nehemías meditar en la ley. Estuvo meditando en la ley, viendo qué era lo que estaba fallando en el pueblo de Israel, y lo compartió. Pero lo compartió no dando bibliazos, como dijeran ahora, sino llevando al pueblo al Señor. Al momento de meditar en la ley, lo que hizo con Israel, que es un pueblo lingüístico que tiene una característica muy específica, histórico, como ya lo vimos hace un momento, y cultural, que obviamente lo cumple con ello Israel. No puedo yo meditar en la ley si no llevo a los pies al Señor, al pueblo de Israel. A los pies del Señor, si no llevo al pueblo a ese momento de estar viviendo esa experiencia personal, familiar o como nación, entonces en vano sería solamente hablarles. Sería solamente que entrara de un lugar y saliera por otro. Hubo una respuesta de parte del pueblo de Israel. Al estar escuchando lo que Nehemías les dijo de parte de Moisés, de decir: miren cómo no han cumplido con la ley, miren cómo han hecho esto de forma incorrecta. Entonces el pueblo promete guardar la ley. Y al prometer guardar la ley, lo que se comprometieron fue a guardar los mandamientos que estaban infringiendo, si lo quieres ver así. Pero sucedía algo. Al mismo tiempo que esto estaba sucediendo, se iba construyendo ese muro. Ese muro no primero se ordenó, se delegó, se meditó, se llevó. Iba a la par. ¿Y sabes por qué? Porque los muros que se construyen son aquí. Ese muro físico solo era un ejemplo de lo que estaba sucediendo en sus corazones. Pero al momento de hacer esa parte de lo que estaban fallando y de prometer guardar la ley y ya concluir los muros, entonces lo que hizo Nehemías fue dedicarlos. Y reformó al pueblo haciendo esa referencia de que tenían que hacer cambios. Y en ese tiempo, en el 2020, sabíamos que era tiempo de cambios. El Señor lo había anunciado así desde el 2019. Venían cambios, cambios, cambios y cambios. ¿Y sabes qué? Falta más. Pero si tú que me estás escuchando y al ver todo esto, aún quieres seguir en lo que estás haciendo, créeme que como Nehemías, hoy te exhorto a que hagas esos cambios necesarios en tu vida, a que te despojes de todo lo que no te sirve. Y así vas a estar levantando muros. Y no solamente muros en ti, sino muros en tu familia y muros en tu nación. Porque es una cadena. Si tú no levantas los muros en tu corazón, no vas a levantar muros entonces en tu familia, mucho menos en la nación. Y después nos preguntamos,
Pero ¿por qué está pasando esto en la nación? ¿Por qué la nación está teniendo conflictos de violencia? ¿Por qué la nación está teniendo conflictos de salud en este tiempo? ¿Por qué la nación está teniendo conflictos de la economía? ¿Por qué está teniendo conflictos en el gobierno, en la educación, en las artes, en cada una de las áreas? Por eso es importante hacer esas reformas en nuestro corazón. Llegar a la presencia del Señor y decirle, Señor, ya no puedo. Quiero construir una habitación aquí, que tú habites en mí. El Señor lo usó justamente a Nehemías para reconstruir los muros de Jerusalén. Y si te das cuenta de todo lo que se hizo, realmente es un plan muy grande. ¿Cuánto tiempo le llevó pensarlo? No lo sé. ¿Cuánto tiempo le llevó al Señor hacerle ver a Nehemías que tenía que intervenir? Tal vez fue muy rápido, pero a veces nosotros nos conflictuamos en lo que el Señor nos dice y nos conflictuamos de una forma en la que a veces no queremos hacerle caso a lo que el Señor nos está diciendo. Y es muy tremendo esto, porque cuando el Señor habla y cuando el Señor obra, Él lo hace con el que quiere. Y si tú te dispones en tu corazón, Él obra. Y créeme que cuando yo vi todo esto, al estar estudiando qué fue lo que hizo Nehemías, cómo lo hizo, y resaltando las características principales, tal vez haya más que alguna otra persona pueda encontrar, me agradó mucho. Me agradó mucho como para ponerlo por obra toda mi vida. Es un ejemplo muy, muy hermoso. En este tiempo tenemos que levantar muros en las naciones y decir, ya no quiero que esté pasando lo que está pasando. Necesitamos justamente de esas personas que sean centinelas, que sean edificadores, que levanten su espada, que toquen trompeta. Necesitamos personas que se pongan en la brecha por nuestra nación. Necesitamos personas que se pongan en la brecha por nuestras familias. Necesitamos personas que entreguen su corazón de una forma humilde al Señor y que se comporten de una forma íntegra. No podemos estar viviendo como unas personas que se comporten igual que el pueblo ajeno. Esto era lo que les demandaba Nehemías. ¿Cómo es posible que se unieron con mujeres que no son de su pueblo? Lo sabían, tenían que cortar con ello. Sin embargo, lo hicieron una vez y lo volvieron a hacer otra vez. Y entonces es cuando Nehemías interviene y les dice, esto no puede ser posible. Hoy no necesariamente tienes que unirte a una mujer, tu hombre, o un hombre que te unas tu mujer, que sea inconverso. Si nos estamos uniendo a prácticas que no son del Señor, prácticas que no son de lo que hemos conocido. Por eso Nehemías, cuando reconstruye Jerusalén, lo primero que reconstruye es el corazón. Y lo que tenemos que hacer hoy es reconstruir nuestro corazón paso a paso. Siempre, siempre, cuando nos acercamos al Señor, lo primero que Él nos dice es, no quiero más sacrificio, lo que quiero es un corazón dispuesto y humillado. Y hoy tenemos que ser corazones dispuestos. En este 2020 hay mucha gente que se está quejando de lo que está sucediendo en el mundo. Pero para levantar los muros en las naciones, lo que necesita la gente es voltear allá arriba y decirle, Señor, perdóname. Perdóname por lo que he hecho. Incluso aunque creas ya en el Señor, tienes que acercarte a Él y decirle, Señor, perdóname. Y no necesariamente porque estés en pecado, sino porque a veces sabiendo que tenemos que hacer algo,
no lo hemos hecho. Sabiendo que tenemos que abrir nuestra boca para bendecir a una persona, no lo hemos hecho. Sabiendo que tenemos que abrir nuestra boca para compartirle a una persona, no lo hemos hecho. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Y tal vez la respuesta que hubiera recibido de parte del pueblo de Israel es: ¿y este qué? Si ni siquiera vive aquí, vive en Susa. Pero no lo trataron despectivamente, al contrario, lo recibieron. Y en este tiempo la voz profética la estás desechando. Tu líder que me estás escuchando, no la deseches. Deja que otros hagan lo que ellos crean conveniente, pero tú no la deseches. La voz profética es del Señor. La voz profética, como Nehemías habló al pueblo de Israel, hoy se está hablando otra vez de muchísimas personas. Y Nehemías no fue el único que estaba ahí. Había muchos otros más. Estaba Esdras, estaban muchos otros que estaban en el mismo tiempo. Estaba Malaquías, estaban otros más que estaban hablando al pueblo de Israel. Y fue un tiempo tremendo, que después de esto, por no haber aprendido de parte del Señor, sucedió un silencio durante mucho tiempo, hasta que el Señor Jesús vino, nuestro Redentor. Por eso yo te invito en esta hora a que reflexiones sobre todas estas características. ¿Cómo está tu termómetro en humildad, en integridad? ¿Realmente estás intercediendo por tu nación, por tu familia? ¿Te has dado cuenta si han muerto a la derecha y a la izquierda, al frente y atrás? Yo he visto que han muerto de muchos lugares, pero de mi casa no ha tocado nada esta pandemia. No es por mí, no es por mis fuerzas, es porque mi confianza está puesta en el Señor. Así estamos levantando los muros, así estamos levantándolos en silencio, que no se note. No importa si está afuera pasando y gritando y te están hablando muerte y muerte. Este tiempo de levantar muros en las naciones, este tiempo de Nehemías, es tiempo de estar delante de la presencia del Señor, escuchando su voz una y otra vez, intercediendo. Si tú escuchas la voz del Señor, el Señor te va a pedir forzosamente algo que hagas, porque todos somos útiles en la obra, todos. Algunos para una situación, otros para otra, pero todos somos útiles. Pon tu medio en el que estás al servicio del Señor, donde quiera que te encuentres. Sé valiente. Sé valiente y escucha la voz del Señor y dile: ¿qué quieres que yo haga? Yo estoy aquí, dime qué quieres que yo haga, Señor. Estoy como un estratega esperando el plan. ¿Y por qué digo esperando? ¿Por qué no actuar de nuestra forma, de nuestra parte? Porque ni tu forma, ni lo que tú hagas va a tener un buen resultado. Solo el Señor da planes perfectos, planes de bien, planes increíbles. Y el Señor bendice y da a cada uno lo que Él quiere. Lo usa como Él quiere. Pero si tú te dejas usar en el Señor, Él te va a llevar a más y a más y a más. A levantar ese muro hasta que el día sea el exacto, el perfecto. ¿Qué aprendiste hoy? Reflexiona en este momento y quiero que te tomes unos 30 segundos, tú que me estás escuchando, y le digas al Señor: revélame qué tengo que hacer. Yo siento que para este tiempo el Señor ya está hablando a tu corazón. Y solo falta eso que hizo Nehemías. Escuchó la voz de alguien que le dijo que Jerusalén estaba con las puertas quemadas y los muros derribados. Y entonces él no fue a confirmar la palabra con el Señor. Él no fue a decirle: Señor, ¿esto es cierto? ¿Esto es para mí?
¿Me estás hablando a mí, Señor? No, él actuó. Y lo que hizo fue humillarse delante del Señor, decirle, Señor, ahora sí, ¿qué hago? Aquí estoy dispuesto. Te voy a recomendar que hagas algo. Anota en el espejo de tu baño, Señor, estoy dispuesto hoy. ¿Qué vas a hacer? Te quiero dar 30 segundos para que tú pienses, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? Y mientras lloro por ti. Voy a llorar en lo secreto, esperando que el Señor haga la obra en ti. Gracias, Dios. Gracias por cada uno de los que están conectados en este momento y los que se conectarán posteriormente, Señor, y que van a escuchar esta palabra de parte tuya. ¿Qué tenemos que aprender, Señor? Revélanos tú. Revélanos qué tenemos que hacer, que tu Espíritu Santo nos diga qué obrar, qué hacer. Revélanos, revélanos. Que nuestros brazos no se queden cruzados ante la necesidad que está imperante en este momento en las naciones. Violencia, muerte, desolación, hambre. Es increíble la oleada que está sobre los niños en este tiempo. Señor, nos ponemos en la brecha como Nehemías, anhelando tu presencia y tu visión, Señor. Y en esa intención que tenemos en nuestro corazón, nos acercamos delante de tu presencia. Que anhelamos ver naciones con muros fortificados, con muros levantados, Señor, por hombres y mujeres dispuestos a la obra y dispuestos a guerrear, dispuestos a pelear la buena batalla, pero no contra carne ni sangre. Esa batalla que se pelea con el corazón primeramente. Cuando el hombre se humilla y le cuesta tanto trabajo, Señor. Cuando el líder se humilla y le cuesta más trabajo todavía, porque cree que ya lo sabe todo, porque cree que lo ha logrado todo y que ya no puede lograr más. ¿Qué más me vas a enseñar? ¿Qué más vas a lograr en mí? Que no sea ese el pensamiento de los que me están escuchando, Señor. Que no sea ese el pensamiento de los que tu Espíritu Santo está obrando en este momento y les está tocando su corazón. Yo te ruego en esta hora en el nombre de Jesús, Padre, que tú obres en cada uno de ellos. Tú obres, Padre Celestial, en cada uno de ellos. Toques su corazón. Lo lleves a la humillación de tu presencia. Lo lleves a que tu Espíritu Santo les revele en qué cosas en su corazón tienen que menguar, doblegarse y decir, Señor, ya no puedo más. Hay líderes, Señor, que en este tiempo dicen, ya no puedo con la iglesia, ya no puedo con el pueblo, ya no puedo más. Las cargas son muchas y no tengo en quién apoyarme. He visto líderes que han dicho, mejor claudico porque no puedo. Y es porque han puesto sus ojos en sus fuerzas. Permite que cada uno de tus hijos que están escuchando esta palabra pongan sus ojos en ti, pongan su mirada en ti, Señor, como dice la Escritura, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
solamente en ti. Porque tú has de obrar y vas a intervenir y no solamente vas a revelar qué es lo que está sucediendo, sino que vas a dar la visión para decir, vamos a seguir adelante, porque este es un tiempo de caminar, 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 marchar y marchar. No claudicar, no tomar capa para atrás, seguir adelante, porque este es el tiempo de levantar los muros en las naciones, es el tiempo de levantar los muros, es el tiempo de Jerusalén que sea edificada, es el tiempo de Nehemías. Oh Señor, gracias, gracias por tu visitación, te amamos, oh Dios, porque tú solamente recibes la gloria, tú solamente recibes la honra. Bendito sea, Señor, porque tú darás la visión a cada uno de tus hijos. Algunos están en Colombia, otros están en Argentina, otros están en Estados Unidos, otros en Cuba, otros en Italia, otros en África, otros en Australia, pero cada uno necesita escuchar tu voz, necesita atender a tu voz, porque el muro no es igual en un lugar y otro. El muro no se ha construido de la misma forma. Las familias no son las mismas. En ese tiempo en Jerusalén había esas familias que estaban construyendo y cada una era diferente en número, en condición, en todo eran diferentes. Pero todos tenían un propósito que era atender a la voz del Señor y sujetarse a lo que el líder había dicho. Hoy nos sujetamos a tu liderazgo, Señor. Atendemos a tu voz y nos acercamos delante de tu presencia. Para que bajo esa dirección, Señor, lleguemos ante ti y edifiquemos los muros que se necesitan en las naciones. Necesitamos, Señor, levantar esos muros, ponerlos en la brecha y estar trabajando con una mano la pala y con la otra mano la espada, sabiendo que lo que edificamos va a ser para tu gloria y que lo que resguardamos va a ser para tu gloria, solo para ti, Señor. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. Amén. Si ya tuviste oportunidad de ver esa parte de lo que aprendiste de Nehemías, la pregunta es, ¿qué harás? No te quedes con los brazos cruzados. Él te necesita y Él te quiere usar. Que Dios te bendiga mucho. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y estamos en contacto. Bendiciones.